Aquí podemos ver a los gusanitos cuando tienen unas 2 semanas de nacido. Se cocina el insecto, se mata y después se extrae este material. Venimos a dar un paseíto en los famosos botecitos de paja. ¡Ah, su mecha! Le dan durísimo. ¡Ah! ¡Se puso más rápido! ¡Ah! ¡Deténganlo! Nos encontramos en Hoi An, la conocida como la ciudad de seda de Vietnam. Históricamente uno de los puertos más importantes en todo el continente asiático por su estratégica ubicación geográfica en la conocida como Ruta de Seda. Desde el siglo XV, siglo XVI, este poblado se asentó como uno de los más importantes económicamente porque comerciantes de China y Japón paraban aquí para comprar mercancía y luego revenderla. Y sinceramente está muy bonita la arquitectura, las calles, por todos lados. Hasta la fecha la industria textil sigue siendo de suma importancia económica y en este video eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar estos temas, incluso vamos a ver cómo se fabrica la seda, que es un proceso un poquito perturbador. Venga, tenemos una lindísima aventura por delante. Vamos a darle, o dijeran por aquí, Didi. Todos hemos escuchado hablar sobre la seda, una de las telas más costosas en todo el mundo. Algunas de las prendas de vestir mejor cotizadas son fabricadas con este material muy suave, que tiene un brillo muy único, que es hipoalergénico y permite transpirar a la vez que conserva el calor. Todas estas propiedades han hecho que se venda de verdad muy pero muy costosa y curiosamente este material se extrae de gusanos. A ver, realmente no es una información nueva, yo creo que es bastante bien sabido, pero cuando uno ve el proceso de cerca sí que resulta bastante impactante. Vamos paso a paso, se los explico porque en esta fábrica en la que me recibieron se puede ver muy bien, se puede apreciar de cerca y miren que es tan curioso e interesante como un tanto perturbador. Aquí podemos ver a los gusanitos de seda. Este hilo también se puede extraer de algunos tipos de arañas. De igual manera hoy en día también se puede fabricar con procesos químicos de manera artificial, pero este es el método, digamos, más tradicional y más ampliamente utilizado en todo el mundo. Pues resulta que este gusanito, conocido como gusano de seda, necesita crecer unos buenos días para producir su capullo, el cual está hecho de este material, y para poder extraerlo literalmente se cocina el insecto, se mata en agua hirviendo y después se extrae este tan bien valuado material. Aquí podemos ver a los gusanitos cuando tienen unas 2 semanas de nacidos. Todavía están bien chiquitos y comen muchísima hoja de mora y esto hará que eventualmente se pongan bien gordotes, bien fuertotes, bien productivos. Una semana después ya están bastante grandecitos y aquí nuestra amiga podemos ver cómo los empieza a separar de su comida. Ya suficiente tragadera. Vamos a la siguiente etapa de tu vida, que agradable no va a ser, mi querido amiguito. Por acá podemos ver cómo los gusanitos ya empiezan a hacer su capullo. A ver, como muchas especies, ¿no? Son unos gusanos, luego es un capullo, eventualmente se vuelven una bella mariposa. Pues estas, si las dejaran crecer y continuar su ciclo de vida, se convertirán en un tipo de polilla, pero aquí es cuando interviene la mano humana. Se agarra el capullito, que está hecho de literalmente el hilo de seda, y después se meten aquí en agua sumamente caliente de 70 a 100 grados centígrados para que mueran, y luego poco a poco van a ir jalando, los van a ir juntando con esta máquina, porque si el animalito, la polilla, nace, podría romper el hilo tratando de salir del capullo, y lo que los artesanos quieren es tener metros y metros de hilo para poder después trabajar con él. Lo más impresionante es que de cada capullito, obviamente de una oruga bien productiva y bien fuerte, se puede producir hasta 1 kilómetro de hilo. ¡Holo borgo!, ¿no? Es muchísimo. El color natural con el que sale la materia, al menos de este estilo de gusano, es este estilo de amarillo
amarillo como color cabello de Elsa de Frozen, el cual ya después pigmentan para que agarre diferentes tonalidades. Con una máquina como esta es que después todos los hilos se juntan para poder hacer metros de tela, y con esto es que ya después los y las artesanas van a poder trabajar para fabricar ropa. Aquí podemos ver a muchas talentosísimas artesanas dándole, y wow, los diseños que idean y fabrican me están volando la cabeza. Tú les puedes pedir que te retraten una fotografía, un dibujo de un paisaje sumamente complejo, y de manera completamente manual lo van a hacer posible. Ya viendo todo el complicadísimo proceso, es que uno entiende por qué es tan pero tan costoso y por qué la seda es deseada internacionalmente. Me estoy haciendo una camisa a la medida. Está muy loco que para hacer una prenda así, o por ejemplo un vestido completo, necesitan morir de 3,000 a 10,000 gusanitos. ¿Me conviertes tú en un asesino? Pues yo creo que sí, ¿no? Así como comerme una hamburguesa, así como todo, ¿no? Todo en esta vida, ¿eh? Es lo que es. Pero no deja de ser muy, pero muy perturbador. Oigan, wow, sí es bien impresionante la cantidad de tiendas de ropa que hay por todos lados, pero más que en ninguna otra ciudad. Y encuentras prendas bien baratas, camisas a 2, 3, 4 dólares. Y siento que me están dando precio de turista, han de ser mucho más baratas. Pues es que sí, la industria textil para Vietnam en general es muy importante. De hecho, te reto a que tú ahorita veas la etiqueta de la ropa que traes puesta y muy posiblemente va a decir hecho en Vietnam. Y esta, al ser la ciudad de la seda, por supuesto que depende económicamente mucho más de esta industria. Por supuesto que en Vietnam, como en muchos lados, hay muchísima piratería, pero lo que llama la atención de aquí es que se puede comprar piratería en boutiques muy bonitas, muy nice. No es como en muchas ciudades en el mundo que ir a comprar piratería es como, sí, vente por acá, carnal, vamos acá a mi local que está aquí. Y todo oscuro, ¿no? Todo sospechoso. No, aquí son abiertos y te lo dicen como tal, así de, esta es una tienda de imitaciones Premier le llaman. Y mientras estás esperando te venden tu cafecito, tu agüita, puedes sentarte aquí. Comprar piratería en estas ciudades es incluso una experiencia elegante. Y ves a las señoras que vienen acá bien vestiditas comprando su imitación de Rolex para su esposo. Miren que yo ya no sé creer, ¿eh? Tantos amigos que tengo que según tienen prendas de miles de dólares, a mí no me engañan, muy posiblemente compran en este tipo de tiendas porque se ven idénticas. Esta tienda es un claro ejemplo de cómo funciona gran parte de la industria textil en esta ciudad. Y es que es un taller con muchísimo reconocimiento, tiene varias sucursales, famosos de Hollywood han venido a hacerse ropa a la medida. De verdad que tienen diseños muy top, algunas de las costureras más experimentadas trabajan aquí y al cliente se venden diseños a la medida, muy pero muy bonitos, en el equivalente a 40, 50 dólares, sacos dignos de alfombra roja en el equivalente a 100 dólares. Muchas marcas internacionales de hecho compran ropa aquí para que se les venda sin etiqueta, ellos las reetiquetan y las revenden a precios mucho más inflados. No me sorprendería ver uno de estos saquitos en boutiques de Dubai, de Tokio, en miles de dólares, sin exagerar. Como en todo, contrastes en el mundo, diferentes costos de vida. Existen muchísimas sastrerías aquí que te ofrecen el servicio de hacerte un traje a la medida, un vestido a la medida y entregártelo en cuestión de horas. Está buenísimo por si se te olvidó hacerte el traje para la boda de tu amigo, que era la graduación de tu hermanito y se te fue el avión. Mira, vienes acá, te lo miden y en cuestión de 4 o 5 horas ya lo tienes y a muy buen precio. De hecho, me dicen que es muy común el tema de que si se va a casar tu amigo, viene todo el grupo, se hacen un viajecito, todos se toman la medida, se hacen un traje idéntico para ir uniformados. Y sí, los tiempos de entrega son récord, nunca antes vistos. En muchas tiendas aquí te ofrecen prendas de piel, pues estoy aprendiendo que la piel que suelen usar es de búfalo de agua y te pueden hacer incluso zapatos a la medida. Le quieres poner el logo de Nike, de Chanel, de lo que se te ocurra, en 2-3 horas te lo tienen listo. No, estoy pero impresionadísimo. Sí, la industria textil aquí está por doquier, mueve la economía de esta ciudad. Esto está
está curiosísimo. Como esta es una ciudad históricamente de comerciantes, la deidad a la que más veneran es Tan Tai Kong, por así llamarlo, el dios, la figura del dinero. Se dice que este era un hombre que vino de China y se asentó en estas tierras y que era muy buen negociante. Se hizo súper millonario, emprendió en todas las ramas de negocios posibles. Así que las personas vienen a pedirle favores para que les ayuden monetariamente. Donde se pone chistosa la cosa es que se dice que este hombre era muy mujeriego. Tenía muchísimas esposas, hijos regados por doquier. Por lo que algunas mujeres, cuando vienen a pedirle favores, le enseñan sus senos. Y de esta manera se dice que lo complaces visualmente y él te ayudará de vuelta. Hay videos en internet que muestran eso, que chicas incluso agarran al santito, llamémosle a la figura, y se lo restriegan por el cuerpo para que esté feliz y de esta manera los negocios prosperen. Mira, nosotros no le enseñaremos nuestro cuerpo, pero sí le dejaremos una pequeña ofrendita aquí, un billete simbólico. Mi querido Tan Tai, carnal, ayúdanos para que nos siga yendo bien. Ahí te va tantito dinerillo para que nos ayudes de vuelta. De igual manera se venera muchísimo a la diosa del mar. Por supuesto, pues es una ciudad que depende económicamente de su puerto. Entonces, para que no les caiga algún desastre natural muy fuerte y para tenerle respeto al mar en general, se le venera. Muchas personas vienen a rezarle. Vinimos a dar un paseíto en los famosos botecitos de paja. Los botes canasta le dicen, que literalmente el vietnamita se traduce a eso. Están hechos de bambú y para que no se hundan, hoy en día los aíslan con plástico y demás, pero tradicionalmente esto se hacía con caca de búfalo. Está muy vivo aquí, muy bonito, es como muy turístico y hay unos botecitos que dan de vuelta loquísimo. Muy adorable para ver el atardecer, más que apreciable. Tan apreciable y hermoso como sumamente riesgoso para los atrevidos. A su mecha le dan durísimo. Más de uno se ha de guacarear ahí, ¿eh? Sí. Qué bueno que aíslan estos botecitos, porque sí, si no estarían goteando vómitos, ¿sí? Le dan súper recio. Se ve muy divertido. Personalmente yo no lo quiero intentar, siento que nada más me voy a vomitar. Yo no tolero muy bien ese tipo de atracciones, pero Arisita sí que lo intentó. Me mareé, o sea, sentí que cuando se frenó veía todo así como borroso. Estuvo durísimo. ¡Ah! ¡Se puso más rápido! ¡Wow! ¡Ah! ¡Deténganlo! La verdad, muy cool, muy buena atracción. Y sí, aquí sí absorbes mucho del entretenimiento local. Qué bonito la pasa uno, qué bonito el atardecer, qué belleza todo. Está volando la cabeza. Vean, se llama taza de Confucio. Vean, tiene ahí un muñequito, ok, muy cool, que es un vaso que le enseña a la gente a no ser una atascada. Esto es una tecnología muy, muy compleja. Chequen, voy a servir agüita, ¿no? ¿Te sirves agüita? Una medida normal. Ok, ahí está, tu agua, ¿no? Bebe agua, estás bien, todo chido, hidrátate. Pero ¿qué pasa si de repente te quieres atascar? Así de, nah, yo quiero muchísima agua, más de lo que me corresponde, tal. Vean, cuando sirves el agua hasta arriba full, así de que tal, vean, solita se empieza a drenar y se drena hasta vaciarse. Así te quedas sin nada. Yo quiero entender cuál es el mecanismo aquí, miren que me está volando la cabeza. Y pues sí, la enseñanza aquí es decirle a las personas como básicamente no te estés atascando, porque ser atascado no está chido y puede guiarte a quedarte sin nada. ¿Qué tal? La taza de Confucio, que alguien me explique cómo funciona. Chequen esto, el billete de 20,000 dong tiene el puente japonés que está justo acá. Qué bonito, ¿no? Y justo desde este ángulo fue que se tomó la fotografía, la imagen para el billete. Bellísimo, sin duda, una ciudad de dinero. En las noches en ciertas plazas públicas se arma un juego que se llama Bai Choi, que es básicamente como un bingo, como una lotería vietnamita, en la que los presentadores tocan en vivo una cancioncita, están cantando. Cada participante tiene un cartoncito con 3 figuras y se van anunciando tal como en la lotería mexicana. Cuando tú tienes esa figurita, una persona te entrega una banderita y el primero en juntar 3 banderitas gana. Y si ganas, te llevas una lamparita de estas ornamentales. Me encantó y la gente celebra muchísimo. Un momento muy alegre. De noche la ciudad se ve preciosa. Chequen toda la iluminación, las calles toman otra vida, otro ambiente sumamente agradable. Oigan, pues sinceramente la he pasado lindísimo. Qué día tan productivo e ilustrativo. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.